Recomiendo, llegamos aquí, estamos en el Sanatorio Mapasi y en este caso para hablar con Gonzalo Mertenat. ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos. Traumatólogo aquí del sanatorio. Encargado en este caso que tiene que ver una cuestión que lo vemos tal vez aquellos que practicamos deportes o aquellos que lo ven al deporte a través de la televisión como el rugby o en el fútbol más precisamente, lo que son las luxaciones. Exacto. Y que tal vez, ahora se me viene a la cabeza, en las ligas amateur o interprofesionales que hay en como de Santa Fe, en Rosario y en distintos lugares, ¿cómo se previene o qué hacer más que nada ante una luxación del hombro en una persona? Digo. Bueno, primero ante todo, Maxi, tenemos que definir un poco qué es la luxación. La luxación del hombro es cuando el hombro, que es decir, la articulación glenohumeral tiene la cabeza del hombro y la glena, una superficie esférica y otra cóncava. Cuando se luxa se sale del lugar, eso. Habitualmente, cuando ese hombro se sale del lugar, uno lo que necesita hacer es reducirlo. Es decir, la luxación de hombro constituye una urgencia traumatológica. Es decir, un paciente que se luxa el hombro haciendo deporte, inmediatamente tiene que ir a una guardia a que se lo coloquen de lugar. Una vez que se lo colocan de lugar, bueno, después... Ahí donde trabajan ustedes. Claro, una vez que el hombro está en su lugar, el paciente con un cabestillo necesita ver a algún cirujano de hombro. ¿Por qué? Porque esta luxación de hombro produce lesiones cápsulo-ligamentarias en el hombro que pueden ser de gravedad en cuanto a la estabilidad del hombro. Cuando el hombro se sale del lugar, genera en la mayoría de los pacientes una cosa que se llama hombro inestable. ¿Qué significa? Un paciente ante determinados movimientos siente que se le va a salir del lugar producto que ese complejo cápsulo-ligamentario, hay cápsulas y ligamentos que le dan contención al hombro, se pierden, se rompen. Entonces, esos pacientes con luxaciones de hombro necesitan controlarse y hacer un seguimiento con el cirujano de hombro, en este caso nosotros acá en el servicio, para ver qué decisión tomamos y qué terapéutica se puede hacer de acuerdo a la edad del paciente, al deporte que practica. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo sigue? Digo, ¿le acomodaron el hombro en la guardia, en el hospital o en el sanatorio que fue? Digo, después ustedes en el análisis que hacen depende a la edad, se ve qué tratamiento se sugiere. Exacto. Es una patología más frecuente de los jóvenes deportistas rugby, como decís vos, basquetbolistas, porque habitualmente puede ser de trauma directo o por un mecanismo de rotación externa máxima que le luxa mal movimiento, digamos. Mal movimiento y ese hombro se va hacia adelante. Habitualmente las luxaciones más frecuentes son anteriores. Entonces el paciente nos llega habitualmente a la consulta ya reducido el hombro en su lugar con un cabestrillo o un inmovilizador. Y nosotros ahí es donde tenemos que actuar, ver principalmente primero a través del examen físico, es decir, ante determinadas maniobras para ver la característica de ese tipo de inestabilidad del paciente y en base a eso pedir estudios complementarios. Lo primero de todo es una radiografía, luego estos pacientes debido a esa lesión que tienen de la cápsula de los ligamentos hay que pedir una resonancia y en algunos pacientes cuando se luxa el hombro producen ciertas fracturas en el hueso, entonces es necesaria una tomografía. Pero habitualmente radiografía y resonancia. Esos son dos estudios complementarios que son hay que pedirlos siempre en estos casos. Si no se actúa de la mejor manera, ¿puede tener algunas consecuencias más severas? Es muy importante esa pregunta. Esta es una patología que se produce principalmente, como decimos, en adultos jóvenes y si esos pacientes no se controlan y no se los estudian, tienen alto riesgo de recidiva, que se vuelva a reluxar. Por ejemplo, pacientes menores de 20 años, de 22 años, que se luxan el hombro y son deportistas de contacto, los trabajos científicos hablan de un 95% de probabilidades de nuevas luxaciones. Y eso es grave en cuanto a la estabilidad de ese hombro. A medida que se va luxando, pacientes vienen y me dicen, Gonzalo, me luxé 10 veces el hombro. Bueno, eso es un problema. ¿Por qué? Porque los mecanismos de estabilización están muy dañados y además la inestabilidad es más importante que un paciente que se luxó por primera vez. Por ahí un paciente que se luxó por primera vez tiene una ruptura labral nomás y capsular, y los pacientes que se luxaron muchas veces producen fracturas óseas que son solucionables con cirugía también, pero necesitan un abordaje terapéutico distinto que el luxador de 2 o 3 veces. Y eso te iba a preguntar, digo, aquel que con una cuestión casi sistemática o de repetición, ¿tiene cura después? Sí, tiene cura. Tanto el primer episodio, siempre tiene cura esta luxación. Ya sea el primer episodio o el que tiene 10 episodios, lo importante es el diagnóstico, hacer un buen diagnóstico y qué tipo de lesiones tiene. Por eso el examen físico principalmente y los estudios complementarios son fundamentales. En base a eso
al examen físico y el estudio complementario, uno toma una decisión de qué hacer, tanto en el que se luxó por primera vez como el que se luxó 20 veces. ¿Estamos? De acuerdo a eso, uno puede trabajar en cuanto a la terapéutica. ¿No? Lo importante, y para finalizar, es recurrir a un médico especialista para esto. Digo, claro. para ver, digo, mientras uno antes ataca el problema, más rápido luego la solución. Exacto, luxación, primer episodio, paciente joven, necesita consultar al cirujano de hombro. Habitualmente nosotros acá en el servicio, los pacientes inestables con una lesión capsular se repara por microcirugía, por artroscopía, son cirugías que el paciente tiene una rápida recuperación, son cirugías con anestesia del brazo solamente, no tienen riesgo de anestesia general, en el día se va a su casa y después necesita una etapa de inmovilización y después comienza con la etapa de rehabilitación, pero son cirugías que se hacen por 3 incisiones en el hombro, menores de 1 centímetro y rápidamente se reintegran a su actividad deportiva. Gonzalo, gracias por estos minutos. No, por favor. Con Gonzalo Mertenat, encargado de lo que tiene que ver con este caso, hablando de las luxaciones, algo tan frecuente en los deportistas, más que nada lo que, como decía Gonzalo, basquetbolistas, futbolistas y aquellos que practican el rugby, pero bueno, para tener consideraciones, en este caso aquí, desde el Sanatorio Mapasi en la ciudad de Rosario, lo recomiendo.